Sí, con la puerta abierta, con las ventanas abiertas. Bueno, y no sé. Allí estaba, profesora. Bueno, no voy a hacer mucho esfuerzo en entenderlo porque ya me estresaría. Bueno, pues entonces vamos a hablar acerca de la adaptación celular. Necesariamente, si la célula se adapta el órgano, se adapta el tejido y se adapta todo el organismo. Y es necesario adaptarse, ¿sí o no? Nosotros tenemos esa capacidad de poder hacerlo. Porque si no, ¿qué pasaría? ¿Ah? Por lo menos lesiones, lo puedes o lesiones, se pusieron bien. Porque la lesión, recuerden que la lesión puede llevar a un estado de, no sé, de enfermedad, que puede ser enfermedad y matar a la muerte. Eso sí. Pero entonces, si no hay capacidad de adaptación o la causa es intensa, entonces necesariamente tenemos que adaptarse, si no se va a lesión. Y esta lesión sí puede llevar a lesión. ¿Cuál es el resultado del aprendizaje, chicos? O sea, esto tiene que hacerse. ¿Ustedes creen que lo podamos conseguir? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Y entonces al final le voy a tomar un pasito a ver si lo hemos logrado. Ahí no lo sí, yo creo que hay diferentes maneras de poder hacerlo, ¿no? Yo voy a conseguir una. Entonces, al finalizar esta sesión dice, aprendemos las bases teóricas de las diferentes formas de adaptación. Miren, para que no digan, ay, no se puede, son cuatro, nada más. Cuatro que podemos manejar. La hipertrofia, la displasia, la atrofia y la metaplasia. Cuatro son esas adaptaciones. Entonces, vamos a ver. Pues dice, ¿no? Al finalizar la sesión, aprende la base teórica de estas cosas. Entonces, eso quiere decir que vas a ir, ¿qué cosa? Que vas a ir bien preparado a la práctica. Reflexiones de la experiencia. ¿Conoces alguna de esas formas de adaptación? ¿Has oído hablar de la hipertrofia, de la displasia, de la atrofia y la metaplasia, de los que ya saben por favor? Ustedes también llevan, estamos hablando de aquellas personas que están llegando por primera vez, no les puedo hablar acerca de estos términos. ¿Saben lo que es una hipertrofia? ¿Alguna vez han escuchado, uy, ese órgano está hipertrofiado? O ese órgano está atrofiado. O te has atrofiado el cerebro, ¿alguna vez lo has dicho? Me has atrofiado el cerebro, ¿qué pasa? Y bueno, la hiperplasia, de repente lo han escuchado en algunos órganos de hiperplasia. La próstata, ¿no? La próstata cuando crece, la única forma que pueda crecer es hiperplasia. Y es un problema de perros, ¿no? De perros que ya superan los 7 años, porque dicen que desde los 4 años y medio ya pueden llegar a presentar esos cambios de tamaño. Y es porque tiene una influencia de tipo hormonal. Bueno, y la metaplasia, sí, la metaplasia no creo que hayan escuchado, de repente es muy difícil de poder escuchar, pero la metaplasia es una de las adaptaciones, como pondría yo, es un cambio, un cambio de este organismo que tenemos, que es tan sabio, para adaptarse a ese medio al cual están exponiendo, pues cambia para poder resistir, en términos generales. Así es nuestro organismo, y sabio y perfecto. Así que valore el cuerpo, dice, según la Biblia, el cuerpo es un templo sano, que no lo debe existir. Bien. Bueno, acá hay algunas reflexiones de la experiencia, pero la experiencia de ustedes, ¿no? ¿Qué saben de hipertrofia? ¿O han escuchado alguna vez hablar de algún órgano
ver, oye, mira, ese que está pasando por ahí, no sé que tiene hipertrofia. ¿Escucharon una vez eso? O ese tiene músculos tan grandes que ya es una hipertrofia ya. Esa hipertrofia no es natural, esa hipertrofia ya es de sustancias que se ha inyectado. Bueno, entonces sí. ¿Ustedes han visto alguna vez un tipo musculoso como Arnold Schwarzenegger? ¿Lo conocen o no lo conocen? ¿Cómo le llaman el otro? El que hace de Rápidos y Furiosos. La roca. Ese. Y después hay otro que es La Roca. ¿Han visto esa masa muscular que tiene? Otros no lo tienen. Pero eso es en base a qué cosa? En base a ejercicios, ¿no? No es que hoy día hago ejercicio y el otro mes me hago yo otra vez. No. Tiene que ser un ejercicio continuo e intenso también, ¿sí o no? Porque hoy hago 5 minutos y el otro hago 2 minutos. No, tampoco. O sea, tiene que tener y ser constante, ¿sí o no? Porque si no hay constancia, tampoco te va a crecer, ¿no? Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Estás demandando a tu masa muscular mayor actividad, ¿sí o no? Y si tiene mayor actividad, necesariamente tiene que responder a eso. Si cargo una pesa de 5 kilos y ya está acostumbrado, no pasa nada. Si sigues aumentando, el músculo tiene que responder a eso, ¿sí o no? Y la única forma de poder responder y poder aguantar ese peso es que el músculo tiene que crecer, ¿sí o no? Y por eso es el ejercicio del brazo, de la espalda, de todo. Entonces, ¿por qué? Porque estás exigiendo continuamente o intensamente. Una persona que corre todos los días, otra persona que no corre, pero ni a cambiar el canal, todo es control nada más. Imagínate cómo es un músculo de hoy y cómo es un músculo de hoy. Entonces, eso es, ¿no? La diferencia es, pero vamos a ver quiénes son, o qué órganos subjetivos son capaces de producirse estos cambios, ¿no? Ante una mayor demanda de actividad. Tenemos que saber describir, aprender a describir, a reconocer y a diferenciar. Describir, que es el punto número 1, ¿no? Pero ya saben que la regla de oro en patología primero es observar. Tenemos que aprender a describir, a reconocer y a diferenciar los diferentes tipos de adaptación. ¿Te acuerdas de la célula? Sí, acá, por si acaso, te puso los profesores de paso, muy bien, de la célula. Tiene su membrana celular, que es la melaninita, y todas las organelas, ¿no? Pero ustedes están viendo que todas las organelas, o la mayoría de ellas, tienen membrana. Entonces, la membrana celular pertenece a un sistema que está interrelacionado con todas las membranas de las organelas, inclusive está con la membrana de qué? Bueno, y el libro también tiene fotografías, flor, etc. Bueno, dices, ¿no? Las células interactúan activas con su entorno, constantemente se adecuan su tipo de distribución para adaptarse a las exigencias y situaciones de estrés cambiantes. Imagínate que acá todos los días sales en la hora punta y te vas en el metropolitano, donde no hay sitio solamente para un pie, ni siquiera para los 2 pies, estás apretado. ¿Y qué haces? ¿Es incómodo o no es incómodo? Y si tienes que viajar, caballero, ¿no? Y te adaptas, si entra un poquito de aire, te adaptas a ese poquito de aire. ¿Cuánta gente lo hace? Y lo tienes que hacer, bueno, entonces hay situaciones de estresamiento, viene la semana de los exámenes, ¿no? Ahí recién te acuerdas que tienes que estudiar. Ahí recién te acuerdas que tienes que leer las clases, llevan 4 semanas de clases y recién quieres leer, ¿no? Quiere que todo te prenda. En la noche, que ni duermes siquiera, quiere que en ese tiempo te aprendas. Es imposible. Hay que clase terminada, clase aprendida. ¿Y por qué es necesario? Porque esto que vamos a ver en la teoría, tenemos que observarlo en la teoría. Tenemos que comprobar si es verdad
que sí hay, que se ve microscópicamente, que se ve macroscópicamente estas adaptaciones. Y bueno, en otro término, la homeostasis, que significa equilibrio, ¿no? El equilibrio entre la célula y su entorno, ¿no? Regulado en condiciones normales. Bueno, dejamos lo normal, que no es propio de patología, y vamos a lo lateral, que sí es propio de patología. Y nos ponen acá un corazón cortado transversalmente como la pregunta del examen de entrada. Pasito. Así cortado transversalmente. Y acá arriba te dibujan al miocito, mira. En este corazón que está en condiciones normales, así es el miocito. ¿Y qué pasa cuando este corazón es exigido, no? Cuando hay un cambio y necesariamente tiene que adaptarse. Como está grande, supongo que debe ser una exigencia en su actividad. ¿Cómo responde el corazón? Pues mira el miocito. ¿Qué le pasó al miocito? Está potente, ¿no? Claro, está gruesito, puede responder de esa manera. Y también, así como veo un cambio microscópico, también veo un cambio macroscópico. Mira el espacio que había, el espacio ventricular, en ambos lados, y ahora mira el espacio ventricular, un punto parece, y el otro también con una línea. Y estamos viendo que la pared de este ventrículo está mucho más grueso que la pared del otro ventrículo. Pero ¿qué pasaría si el estímulo es intenso, patológico, ¿no? Y de repente no hay tiempo para hacer una adaptación? No queda tiempo de hacerlo. Lamentablemente no puede adaptarse en ese tiempo, con esa intensidad de esta situación. ¿Qué le va a pasar? Se va a realizar. Pero miren lo que nos presenta como lesión. La imagen del miocito, pero dentro de la imagen del miocito vemos que hay, ¿no? Hay unos cambios en el color que tienen forma de vaporas que están dentro del citoplasma. Y además también podrás darte cuenta que el núcleo o la membrana nuclear, ¿no?, está conformada, su membrana, por una línea discontinua. O sea, está produciendo en el núcleo, ¿no? Si la membrana está como una línea discontinua, ¿hay lesión o no hay lesión? Claro, porque lo normal sería eso, ¿no? Una línea continua que delimita el núcleo. Pero acá la línea no es continua, sino discontinua. O sea, ya hay un daño en el núcleo. Si hay un daño en el núcleo, ¿qué pasa? Muerte celular. Acá todavía dice que las células todavía dicen que su cambio es sensible, pero acá miren, tanto la membrana celular como la membrana nuclear están alteradas y eso obedece a una muerte celular. Y miren cómo se ve la muerte celular. Ustedes pueden ver que hay una área pálida, de palidez, y es la expresión macroscópica de la muerte celular. Así se ve. Ahí está. Estímulos patológicos como el estrés que va a llevar a una lesión celular. Bueno, entonces, ¿cómo definimos la adaptación? La adaptación es la respuesta de las células ante estímulos fisiológicos intensos o patológicos, como los cambios en el entorno. Entonces, ¿qué es lo que se quiere conseguir con la adaptación? Se consigue qué cosa? Mantener qué cosa? El estado de equilibrio ante ese medio adverso, ante ese medio que no está acostumbrado. ¿Cuántos en la época de la pandemia han aprendido a cocinar? Nadie. Claro, su mamá estaba ahí seguro. Yo también. Yo mismo. Y antes no me gustaba esa comida, no me gusta comer, pero cuando aprendí a cocinar y aprendí a cocinar cosas que no me gustan, ya me gustan. Yo las sé comer. Bueno, entonces, pero tuviste que acostumbrarte, ¿no? Justo el día que no cocinaba,
seguramente este estado de equilibrio en ese medio adverso. Esa es la adaptación. Pero este mantener el equilibrio significa que va a haber cambios morfológicos, modificaciones, pues en términos generales que son reversibles. Toda adaptación es reversible en términos generales. Que les va a permitir qué cosa? Seguir funcionando y seguir viviendo. Bueno, enseñé estas adaptaciones celulares dentro que a mí me gustan y veo bien, pueden ser debidas a numerosos mecanismos. Las adaptaciones celulares pueden ser debidas a numerosos mecanismos. Siguiendo, a ver, vamos a ver qué sigue. Se puede desencadenar, en términos generales, estos cambios se pueden desencadenar, dice, la cascada de activación de una serie de moléculas de señalización intracelular. ¿Como cuáles? Cambios en la actividad enzimática metabólica, cambios en la forma y movimiento celular, alteraciones en el crecimiento y división celular y cambios en la expresión de determinado. Y aquí están. Proteínas de ligando, proteína receptora, proteínas de transmisión, proteínas dianas. Y ahí están, ¿no? ¿Qué es lo que van a producir? O una proteína de transporte, una enzima metabólica, una proteína reguladora de genes, una proteína del citoesqueleto o proteína del ciclo celular. Y cada una de ellas tendrá un efecto. Y ustedes lo leen ya. Ya está chiquito, yo lo leo. Bueno, la respuesta consiste necesariamente en cambios estructurales, modificaciones estructurales adaptativas normales. Se dividen en tres tipos, ¿no? Eso es lo normal. Si hubiera una mayor demanda de trabajo, una mayor demanda de la actividad del órgano del tejido, entonces eso lo va a contener bajo qué cosa, ¿no? Bajo dos tipos de adaptación. O que el órgano crezca y responde a la actividad, crezca. ¿Por qué? Porque aumenta el número de las células. O también puede ser que este va a responder a esta mayor actividad o a esta demanda por aumento del tamaño de las células. Cuando aumenta el número de las células se llama hiperplasia. Y cuando aumenta el tamaño de las células, ¿cómo se llama? Hiperplasia. A ver, ¿cuál es el tejido? ¿Cuál es ese tejido que necesariamente tiene que aumentar el tamaño de sus células para responder a esta mayor demanda? ¿Cuál es el tejido por excelencia? El músculo es el único tejido que para aumentar su actividad ante la mayor demanda necesariamente tiene que ser. Todos los tipos de músculo, tanto el estriado como el liso, necesariamente. Si quiere que incremente su actividad, pues incrementará su tamaño de su célula. Y si incrementa el tamaño de sus células, ¿el órgano crece o no crece? ¿Crece o no crece? Sí. Claro, sin duda, chicos, sin duda. Si lo que estás haciendo es que las células crezcan, ¿estás seguro que hacer el órgano crece? ¿El órgano crecerá si aumenta el número de las células? ¿O el tejido del órgano? ¿Crece o no crece? Estamos hablando del número de las células. ¿Crece el órgano o no crece el órgano? Sí, también. Y no tiene que crecer, porque aquí hay una mayor demanda de trabajo, mayor demanda de actividad. Hay el libro que nosotros le recomendamos siempre, es el libro de patología estructural y funcional de Robbins. La versión original pesa 3,5 kilos. Tapa 2. 3,5 kilos. No como los bambas de esos los piratazas que para que no te pese mucho te lo ponen en 2 tomos, ¿no? Aunque hay un pirata
que ha hecho en una solo toma, pero eso sí, las otras se vuelven. Tú lo volteas y está saliendo una, está saliendo otra. Hasta esas dos también se salen. Así que a mí fue lo que pirata. Imagínate que ya que llevas patología, tienes todos los días estás estudiando de patología estructural y funcional, versión original. 3,5 kilos en tu brazo izquierdo. Todos los días, de lunes a sábado. ¿Qué va a pasar con tu brazo? Porque le estás poniendo, ¿qué cargabas tú? No cargabas nada, ni la bolsa de pescado. Pero ahora, si tuviera patología, tienes que cargar tu libro. Pues, aunque no lo leas, pero ya lo cargas y todo el mundo se entera que estás llevando patología. Y con la tapa que vean ahí el título y los autores. 3,5 kilos llevando 6 veces a la semana, ¿durante cuánto? 4 meses, ¿no? Dura el ciclo. Ya, 4 meses, o 3 meses, 3 meses, o ya 16 semanas, cargando el libro, ¿no? Entonces, si antes no cargabas nada, ahora le estás obligando a cargar, ¿no? Estás demandándole mayor trabajo. ¿Y cómo va a responder a eso si antes no cargabas ni medio kilo y ahora estás cargando 3,5 kilos? Tu brazo tiene que responder, ¿sí o no? ¿Y cómo responderá? Claro, tú dices, ¿crecerá o no crecerá? Y el otro que no carga nada, carga nada. Y así ha respondido a tu mayor demandas. Ha respondido, ¿no? El corazón hipertrófico, ¿sí? ¿Y cuándo? ¿Cuánto es hipertrófico? ¿Ah? Después del ejercicio. Yo creo que hay que ser un poco más específicos. Los músculos, el músculo esquelético crecerá cuando hagas un ejercicio demandante, ¿no? Un ejercicio intenso y constante. No que una semana sí, otra no, y después no, y después sí, no, eso no. Hay que me llueve, no. Tiene que ser constante. Y algunos hacen ejercicio porque quieren bajar de peso y no bajan ni un gramo. Entonces, ¿por qué se matan ahí? Se deprimen, ansiedad. Ya lo que digo, entonces lo que está pasando es que, claro, lo primero que está haciendo es de repente utilizar también tu sustancia de reserva, ¿no? Y además también, si estás haciendo ejercicio, tu músculo se está tonificando y de repente de alguna manera crece, ¿sí o no? Y por eso no baja de peso. Pero por eso hay que ir al nutricionista para que te dé lo adecuado, para que veas también eso, lo que tiene que suceder. Entonces necesariamente tiene que haber, hay una demanda y por lo tanto el ejercicio tiene que ser constante. Ahora, si yo les pido, por ejemplo, ejemplos de una hipertrofia, no me van a poner ejercicio, ¿no? Yo te pongo una X más grande. El ejercicio solo no es. El ejercicio, como término, no es un ejemplo. Tendrá que ser un ejercicio intenso y prolongado, ¿sí? O que persiste en el tiempo. Si no, no. Bueno, y después dice, bueno, esto es incremento en el tamaño del órgano, falta uno. ¿Y qué pasó con este? Miren lo normal y miren. La atrofia de repente puede haber una menor demanda de la actividad del músculo, ¿no? ¿Cuándo? Que se mete el esqueleto, ¿no? La inmovilización por una fractura, ¿sí? El brazo está ahí, ¿no? Inmovilizado, con tu yeso todavía, o le ponen al perrito también su yeso para inmovilizar, ¿para qué? Para que se den los fenómenos de reparación del hueso, del hueso. Por eso no tiene que moverse, para que coincidan los polos que se han fracturado, que se han roto, y forme su callo, forme su cicatrización. Y por eso tiene que estar inmovilizado, 4 semanas. ¿Está inmovilizado? ¿Hay movimiento? Nada, ¿no es cierto? No hay ningún movimiento. Y si no hay movimiento, ¿qué pasa con la masa muscular? Disminuye de tamaño. ¿Sí o no? El músculo va a disminuir de tamaño. No disminuye en número, disminuye en tamaño. Pero después que te salga todo y comienza el movimiento, nuevamente vuelve a su estado normal. Por eso es un cambio irreversible. La altura, por ejemplo, ¿la altura produce hipertrofia del corazón? Sí. Sí. Bien.
Bueno, pero acá también viene esto, dice cambio en el tipo. O sea, una adaptación también dice cambio en el tipo de la célula. Las células eran ovaladas y aquí se han convertido cuadradas. En público. ¿Y por qué? Porque también esa es una forma de adaptación. Adaptación a un tipo celular que pueda resistir ese cambio o este medio ambiente. Y también es reversible. Bueno, entonces podemos hablar de cuando hay una demanda de la actividad celular, cuando hay una disminución de la demanda de la actividad celular y cuando hay un cambio en la morfología celular. Cuando hay un incremento de la actividad celular, puede ser bajo estos dos términos. La hiperplasia, por aumento del número de las células, la hipertrofia, por aumento del tamaño de las células, la disminución de la actividad celular, ¿cómo se le llama? Seguramente se le llama atrofia. Y esta atrofia significa disminución de tamaño o disminución en el número. La involución es una atrofia fisiológica. La involución es una atrofia fisiológica. Y necesariamente es por disminución en el número de las. Bueno, la tercera, que es el cambio, se le llama metaplasia. Entonces, chicos, acá hay 4 términos que ya tienen que empezar a usar: hipertrofia, hiperplasia, atrofia, metaplasia, involución. La involución también es una clase. Adaptación del tipo de tejido. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo los tejidos harán hiperplasia? ¿Qué otros tejidos harán hipertrofia? Por eso nos ponen este cuadro y dicen, mira, ¿saben qué? Existen 3 tipos de tejidos: los tejidos lábiles, los tejidos estables y los tejidos permanentes. Lábiles, estables y permanentes. ¿Qué tienen los lábiles? ¿Qué tienen los lábiles? Un alto de regeneración. O sea, constantemente se están regenerando. Constantemente se están regenerando. Por ejemplo, ¿qué dicen? Los epitelios, las glándulas, los linfocitos, las células de la sangre. Entonces, estos tejidos, como tienen un alto potencial de regeneración, están diciendo que tienen un alto potencial o actividad de cosa de mitosis. Entonces acá, cuando hay una mayor demanda de la actividad, estos harán ¿qué cosa? Tienen capacidad de mitosis, de división. ¿Incrementa qué? ¿Número o tamaño? Número. ¿Y quiénes son? Los linfocitos. Los tejidos estables. ¿Quiénes son los tejidos estables? Conservan latencia, dice. Realizan mitosis en casos especiales. O de emergencia. Ejemplo, hígado y riñón. Mecanismos de recaptación tras una extirpación parcial. Esos son los únicos, ¿no? Los tejidos estables. Y los otros, los tejidos permanentes. Nunca se regeneran. No es posible su regeneración, absolutamente. Son reemplazados por otros tejidos que no encontramos eso. No cumple ninguna función. ¿Quiénes son esos tejidos permanentes que si se dañan, adiós se fue todo? Músculo y órganos del sistema. O sea, se te mueve la neurona, ¿qué la reemplaza? Nada. Aunque tiene escuchado acerca de las células madre. ¿Han leído? El libro de patología superior y funcional habla de las células madre. Sería bueno que se leyera.
¿cuánto se mueve? La preferencia tenemos varios. Así que no te la sacabas, no acabas la carrera. Y tampoco te la puedes gastar, porque si vas a hacer clínico, tienes que estar despierto. Deja unas cuantas vivas para que puedas trabajar. No las mandas. Bueno, entonces, una vez que el músculo se daña, no tiene capacidad de recuperación absolutamente. Ni el músculo cardíaco, ni el músculo esquelético, ni el sistema nervioso, especialmente las neuronas, nada. Bueno, y hablemos de hipertrofias. El órgano por excelencia que es hipertrofia, ¿quién es? ¿Se van a olvidar de eso? No. Es fácil, ¿no? Entonces, el órgano hipertrofiado es porque había un aumento en el tamaño de la célula, lo que da lugar a un incremento en el tamaño del órgano. Chicos, muchas veces uno escucha, ¿no? Cuando los autores o la bibliografía quiere hablar que el órgano está grande, usan indiscriminadamente el término hipertrofia. Dicen, ¡ay! La glándula está hipertrofiada. Oye, pero la glándula, como dice acá, la glándula cuando crece, ¿qué está haciendo? Dice, porque tiene un alto potencial de regeneración. Hace la plaza. Entonces, tengan mucho cuidado cuando se lee, ¿no? O cuando ustedes se expresen. No puede decir el órgano está hipertrofiado. El órgano ha crecido de tamaño. El órgano está más grande. Y si sé que es una glándula, necesariamente ese crecimiento obedece a ¿qué? A que se ha incrementado el número de las células. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí. Ya, tengan cuidado cuando vean. Después no me vengan a reclamar. ¿Sí? Ese no ha aprendido bien patologías. Bien, entonces, dice, ¿por qué se da? Se da por aumento de la síntesis de los componentes estructurales. Pero son células que no se dividen. Entra a la primera parte de la segunda, que es la entonces ahí se divide. Por eso crece el tamaño, la célula, la fibra en este caso, porque es músculo, y el núcleo. Por eso dice que los núcleos pueden tener mayores mayor tamaño, porque hay mayor contenido del ADN y porque las células se detienen en el ciclo celular sin llevar a cabo la mitosis. No entran al ciclo celular, pero no llevan a cabo la mitosis. Y también nos dice, oye, ¿la hipertrofia puede ser fisiológica o puede ser patológica? A ver, se produce por una mayor demanda funcional. ¿Qué podemos hablar de hipertrofia fisiológica? Causada por una mayor demanda funcional o por estimulación de órganos. Como un músculo esquelético. Claro, ¿cómo tendría una hipertrofia fisiológica del músculo esquelético? Sí. ¿Cuál? ¿No hay qué? ¿Ejercicio? No. Sí. ¿Me he escuchado bien? Mire, cuando no les veo hablar y cuando les veo ya no voy a repetir. A ver, entonces. ¿Yo te mando? Ya, pero dice. Alice, ¿cómo? En el músculo esquelético. Ah, qué bien, así. ¿Y cuándo? Es el músculo esquelético. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo el músculo esquelético se hipertrofia? ¿Cuándo se hipertrofia el músculo esquelético? El ejercicio constante, ¿no? El ejercicio constante, cargar peso, qué sé yo, ¿no? Cargar peso, pero no hay manera de cargar una pesa. Bueno, entonces el músculo, vamos a poner el músculo esquelético en términos generales, hacer un ejercicio intenso y constante, por decir, ¿no? Pero que me ponga solamente como ejemplo, músculo esquelético y ahí tengo músculo esquelético, hipertrofia, pero tiene que ver algo. Y el útero cristante. El útero cristante tendrá también hipertrofia
del músculo liso en el útero gestante. ¿Entendido? ¿Ya? O sea, el útero gestante, ¿ya? ¿Dónde? Se supone que tenemos que poner el músculo liso, el útero gestante. Y la hipertrofia patológica dice, causada por una mayor demanda funcional o estimulación de hormonas o factores de crecimiento. Y nos manda y nos dice músculo cardíaco. ¿En qué situación patológica el músculo cardíaco hará una hipertrofia? Miocardiopatía. Entonces, acá, ¿han escuchado lo que han dicho? ¿Han escuchado lo que han dicho acá adelante? No, dice mal de altura. ¿Qué es el mal de altura? ¿Qué cosa es? Es un regalo, es una rifa, la tinca, es una enfermedad, ¿qué cosa es? ¿Es una enfermedad o no es una enfermedad? El mal de altura. Bien, es una enfermedad. Entonces, en esta enfermedad yo voy a encontrar hipertrofia, ¿de qué me dicen? Del músculo. Ya, ¿y dónde? ¿Y dónde estará la hipertrofia? O todo el corazón hará hipertrofia. Las paredes del corazón. ¿Hay un lado del corazón que hará hipertrofia o todo el corazón, tanto el derecho como el izquierdo, hará hipertrofia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? El ventrículo izquierdo. ¿Todos de acuerdo? En la teoría también puede comer perseguido con eso. Fíjate, me creo que no me acuerdo. Pero boten sus cosas, pero estoy en mal. Entonces estamos hablando de una enfermedad y estamos hablando que en esta enfermedad el músculo cardíaco se va a hipertrofiar, pero de forma ¿qué? Patológica. Entonces, una característica de la enfermedad de mal de altura es la hipertrofia del corazón. Ustedes dicen que es izquierdo, pero está mal, es el lado derecho. ¿Y saben por qué? Porque en la altura la concentración de oxígeno produce un estado de hipoxiación. La concentración de oxígeno en la altura es menos concentrado que acá a 500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esta hipoxia ambiental produce un efecto sobre el pulmón. ¿Saben qué le produce? Esta hipoxia produce una hipoxia arterial que va a producir una vasoconstricción de las arterias del pulmón. Las arterias llevan sangre con oxígeno, ¿sí? Entonces, el corazón cuando bombea la sangre, bombea su sangre, ¿no? hacia el pulmón, pero las arterias están comprimidas, ¿no? Cuando él manda la sangre, va a encontrarse con una resistencia, no se va a encontrar con una resistencia el corazón. El corazón aplica su energía, su trabajo, y dice, toda la sangre tiene que pasar. Pero ya vio que con esa fuerza no pasa la sangre. Entonces, tiene que aumentar su energía para que toda la sangre, todo el gasto cardíaco, el volumen, tiene que pasar al pulmón. Y eso le está demandando un mayor trabajo, ¿no? Y tendrá que hipertrofiarse para que aumente la fuerza de expulsión de la sangre. ¿Y qué lado del corazón lleva la sangre al pulmón? ¿El derecho o el izquierdo? Derecho. Ahí viene la piedra por acá. El derecho, porque sí que La chicos, por favor. Sí, da un poco de risa, ¿no? Pero, por favor, agarren el circuito de la circulación y miren, ¿ya? ¿Cuál es el derecho? ¿La sangre por dónde va? ¿Cuál es la circulación mayor? ¿Cuál es? Eso ya lo tengo que aprender ya. Como si fuera el A y U, las 5 vocales, ya. Como prepararse un pan con mantequilla. ¿Quién no sabe prepararse un pan con mantequilla? Y si no sabes prepararte, ya mándate a matar. Bien, entonces chicos, eso es lo que sucede. Se hipertrofia el lado
derecho. No izquierdo, el lado derecho. El problema está en el pulmón. Y la sangre que llega al pulmón es a través del lado derecho. Por eso se hipertrofia. Pero ojo, esta hipertrofia es para que pueda enviar todo el volumen que necesita, ¿sí o no? En la unidad como un gasto cardíaco. Pero ¿qué pasa en la enfermedad? Se hipertrofia, pero no es capaz de llegar o de cumplir con el gasto cardíaco. Pero sí hipertrofiado, pero no llegó a cumplir lo que tenía que cumplir. O sea, a pesar que sea hipertrofiado, no puede cumplir con su gasto cardíaco. Y esto deja de ser una hipertrofia fisiológica, porque si con la hipertrofia llega a cumplir con su gasto cardíaco, sería una hipertrofia de tipo fisiológica, de un corazón que se ha podido adaptar a la altura. Pero si estamos hablando de una enfermedad, es que esta hipertrofia, a pesar que se ha dado, no puede llegar a cumplir con el gasto cardíaco. Y por lo tanto se convierte en una cosa, en una característica de la enfermedad. ¿Y la enfermedad cómo se llama? ¿Se ha entendido o no se ha entendido? Ya, si no se ha entendido, los invito a que lean las lecturas, se van a aprender un montón de cosas. Y ahí están los mecanismos, mira, y esos mecanismos bioquímicos de la hipertrofia, ahí está. Ascensor mecánico, el estiramiento mecánico, aumento de la carga de trabajo, por ejemplo, hormonas adrenérgicas, factores de crecimiento, vías de traducción diseminerales, factores de transformación, que aquí está, introducción de genes embrionarios fetales, ¿para qué? Para la quina cardíaca, aumento de la síntesis de contracciones contráctiles, incremento de la función de los factores de crecimiento, y estos factores de crecimiento, que es lo que van a producir en síntesis, esto, aumentar el rendimiento mecánico, ¿para qué? Para poder responder a la carga de trabajo. Y cuando responde a la carga de trabajo, por eso dice que disminuye. Aumenta el rendimiento mecánico con la síntesis de proteínas contráctiles. Y acá te dicen, no, qué cosa es, qué data que es, eso, para que sepas qué se trata, ¿no? El MEP son los factores potenciadores de minocitos. Esos son los mecanismos en términos generales, ¿no? Y este es el resultado. Este es el resultado. Este es un corazón, ¿no? Que se supone que está en condiciones normales, y así son los miocitos. Y este es un corazón de hipertrofia. ¿Hay cambio o no hay cambio? Primero, esto, ¿no? El engrosamiento del ventrículo. Yo creo que el ventrículo izquierdo está más, aunque el derecho me parece que también se ha hipertrofiado, ¿no? Está más grueso, que el espacio está disminuido, los músculos papulares están mucho más prominentes. ¿Y hay cuántas características he dicho? Tres, ¿no? Y otra cosa más, entonces. Pero miren microscópicamente también, ¿no? Hasta las fibras musculares, tienen ustedes que reconocer que se trata de miocitos, ¿no? Núcleo central, discos intercalares, ¿no? Pero miren ustedes que hay un espacio entre las fibras, ¿no? Que no puede corresponder a los capilares, lo que es el espacio. Pero miren lo que pasa en una imagen microscópica. La fibra es la más gruesa. Los espacios entre fibra van disminuyendo también. Bueno, entonces son características que nos ayudan a poder identificar y diferenciar a esta movimiento. ¿Sí? O esta vejiga, ¿no? Este es de una necrosis, no se nota muy bien, pero miren, todo esto, aquí lo voy a delimitar. De aquí hasta acá, aquí hasta acá, es la capa muscular de esta región. Aquí, la capa muscular. Entonces veo un engrosamiento, pero no un engrosamiento de la pared de la vejiga, sino de la capa muscular de la vejiga. Inclusive si uno ve una vejiga, recuerden que el músculo es el músculo liso, ¿no? ¿Pero qué tiene músculo liso o no? ¿Es liso o no es liso? Sí, pero el tema de propiedad sí es liso.
Entonces, cuando las fibras incrementan su grosor, inclusive nosotros podemos verla, ¿no? Porque se notan los paquetes ahí, gruesos, grandes, prominentes, que se pueden ver. Y si uno hace un corte, pues tendrá esta figura, ¿no? Que todo esto es el grosor de esta. Se puede notar bien. Y esta es la imagen microscópica de unas fibras hipertrofiadas, especialmente estas que tienen el núcleo. Miren el núcleo cómo está. Es un familiar del núcleo, ¿no? El grosor de la fibra también, y el espacio que hay entre fibras también comienza a disminuir. Si tú notas acá, por ejemplo, esta fibra, su núcleo está más pequeño, ¿no? Y el espacio entre las fibras es un poco más grande. Entonces, quiere decir que cuando yo veo una lámina, no crees que todo el músculo, el miocito van a estar engrosados. Algunos sí cumplirán con las características propias, que es engrosado, está más grueso, que el músculo está más grande, etc. También por eso hay que observar y comparar. ¿Qué es? Café, sería bien. ¿O no tomas café? ¿No puedes tomar café? ¿No? ¿Por qué? ¿A qué? ¿Al estómago? ¿Te sufre de gastritis? Yo también. Me sufre de gastritis crónica, porque tomo café. Yo tengo 61 años y me falta poco para morir. No, siempre tomo mi omeprazol, o estoy con mis crisis, me voy a la gastroenteróloga y me recetan y tal cosa. Bueno, entonces eso es la hiperpersistencia, y son jóvenes que tienen que cuidarse. Por eso hay horarios para que coman. Pero eso hay que respetar. Si no lo respetas, ya estás frito, te vas a enfermar de eso. Bien, entonces hablemos de hiperplasia, dice, el aumento en qué? En el número de las células. ¿De qué órgano estaríamos hablando? ¿De qué órgano estaríamos hablando si hablamos de hiperplasia? ¿A quién citaríamos que hacen hiperplasia? La glándula. ¿Qué diríamos una glándula? Glándula mamaria. Glándula mamaria, dice glándula mamaria. Glándula mamaria. ¿Cuándo? Cuando se va a pasear, se va de campo y de vacaciones. ¿Cuándo? Acá dice tomacitis. ¿Qué dice? Cuando está en lactancia. Ahí está. Chicos, hablen por favor. No, hablen adecuadamente. Con propiedad. Glándula mamaria activa o en lactancia. ¿Entendido? Porque dice glándula mamaria, ya que sí. Y todas las glándulas mamarias entonces están hiperplasia. Entonces, es la glándula mamaria activa. ¿Cuándo está en la lactancia? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que aumenta? ¿Aumentan las células? ¿Cómo aumentan las células? La célula viene y dice, ¡yay, aumento! ¿Bajo qué forma aumentan las células? ¿Cómo se presentan las células? Porque supone que tiene que producir leche, ¿o no? Sí. ¿Y quién produce la leche? Su nombre lo dice, las glándulas. Los acinos glandulares. Entonces, se incrementará el número de los acinos glandulares, ¿sí? Si se incrementa el número de los acinos glandulares, necesariamente tiene que aumentar las células. Entonces recuerden eso también que es importante, ¿no? Las células aumentan, ¿ya? ¿Y cómo? ¿Y dónde está ubicado esto? ¿Dónde está ubicado? La glándula está ubicada en el tejido subcutáneo o en la del músculo. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan, pero es un secreto. ¿Qué tejido más hace hiperplasia?
que pertenecen a los tejidos lábiles, ¿no? ¿Qué más? Por ahí, los epitelios de quién. ¿De qué? Pero en general, ¿qué tipo de epitelios son los epitelios de revestimiento? Digestivo, respiratorio, urinario. Todos van regenerándose constantemente. Hasta la piel, ¿no? Aunque la piel, la hiperplasia es bien difícil de poder ver. Porque la piel, antes de que, no, si hay una, no sé, irritación, qué sé yo, lo primero que hace la piel es que cosa aumentar la queratina, ¿sí? Para resistir. Entonces, a veces la hiperplasia no se da muy bien en la piel, no sé. Pero dice, la hiperplasia tiene lugar si la población celular es capaz de sintetizar ADN, permitiendo que dice, de la clave, ¿no? El que hace mitosis, ¿qué hace? ¿Qué hace mitosis? Hace. Por eso las glándulas y los epitelios de revestimiento son los que hacen. Ahora nos dicen que la hiperplasia puede ser fisiológica o que puede ser patológica. Dice, hiperplasia fisiológica se puede clasificar en dos formas. Miren, dos formas. La hormonal y la otra, la compensadora. La hormonal necesariamente dice, tiene que recibir un estímulo hormonal en el momento que se requiere, que se necesita. Hay una estimulación hormonal y el órgano responderá a esta estimulación hormonal produciendo hiperplasia. Y la otra es la compensadora, o también llamada compensatoria. Aumenta la masa muscular tras el daño o resección parcial. ¿Esto quién pertenecía a esa forma de qué tejidos? Porque había un tejido que era láminas, los tejidos estables. ¿Quién eran los tejidos estables? ¿Se puede más o menos? Bueno, dice, aumenta la masa muscular tras el daño por resección parcial y se asocia el estudio de regeneración hepática, modelos experimentales de hepatectomía. ¿Qué significa hepatectomía? Sacan el riñón, sacan un pedazo de riñón, hepatectomía parcial. También dice que la médula ósea, en respuesta a una carencia de linfocitos, transforma en enfermedad. Entonces, solamente bajo esas condiciones, el hígado, por ejemplo, si el hígado dice que es en una resección quirúrgica del 50%, el hígado en una semana recobra el número de células que ha perdido en esa resección quirúrgica. Ojo, el número, no te va a salir un glóbulo ni nada por el estilo. Recobra el número, porque no hay otra forma que se vuelva a hacer. Han estudiado, pero por eso también. Si es el mucho de la mitología griega, al que ¿cómo se llama? Al que robó la luz, Prometeo, ¿no? Prometeo lo condenan a que un buitre le coma el hígado todos los días, ¿no? Todos los días. Entonces, el buitre se come todos los días, se mete temprano y se come el hígado de Prometeo. Y después se duerme tranquilo y su hígado comienza a regenerarse y otra vez viene el buitre y otra vez se lo come. Y así todos los días eternamente se come el hígado de Prometeo. Pero tiene base científica. Claro que de la noche a la mañana no lo sé, pero igual el buitre come. Bueno, pero ese no es el hecho, sino el hecho de que se condena, ¿no? Por haber robado el fuego, ¿no? A los dioses del Olimpo y se lo dio a la sombra. Interesante. Bien. Entonces, esto es una hiperplasia de tipo compensador o compensatoria que solamente lo hace el hígado bajo ciertas circunstancias. Miren, el hígado bajo ciertas circunstancias, como también es una pérdida continua y progresiva de sus hepatocitos, también puede responder. Y responde bajo la forma de una hiperplasia, pero de tipo nodular.
que son crecimientos en forma de una pelotita. Comienza a crecer. ¿Cuándo se da esto? No solamente en la decisión quirúrgica, sino también cuando hay una pérdida a largo plazo, o sea, en los procesos crónicos. Y cuando eso sucede en el hígado, cuando hay un hígado que está perdiendo células, que están muriendo células y que se está formando cicatrices por la pérdida de estas células, además comienza a crecer unos nódulos que pueden ser grandes y que pueden ser muy pequeñitos. Entonces tengo un hígado con estas cicatrices y también con los nódulos. ¿Y saben cómo se le llama eso? Se le llama cirrosis. Pero la hiperplasia está solamente en esos nódulos. Pero ¿de qué le sirve al hígado esos nódulos de regeneración? ¿Saben de qué le sirve? De nada. Porque esos nódulos de regeneración no tienen una distribución histológica de un lobulillo, sino solamente son acumulaciones de patógenos. Nada. Como la ¿Cómo? No contribuye. Lo único que está permitiendo es ver la capacidad regeneradora o regenerativa que tiene el hepatocito, que tiene el hígado bajo ciertas circunstancias. Nada. Y parece que eso es una cirrosis. Porque después no tiene. Bien. Mecanismo. ¿Puede leer? Ya lean. Vamos a los ejemplos. Ya. Esta es una perrita que está abierta de piernas y estas son las mamas caudales. Estas son sus mamas caudales y en cada pezón hay que posar una gota de leche. Le dice, mira, esta glándula mamaria es una glándula activa o es una glándula en lactación. Recuerden que hay algunos animales que tienen la cadena mamaria, ¿no? Y hay otras especies en la cual tienen las mamas en la parte inguinal, ¿no? Por ejemplo, la vaca, ¿no? Tiene su glándula mamaria que tiene 4 cuartos. La puya, ¿dónde tiene su glándula mamaria? ¿Tiene una cadena o está atrás de la glándula mamaria? En la puya. ¿Tiene cadena o no tiene cadena? No tiene cadena. Y solamente posee dos pezones nada más posee la puya. ¿Y cuántas crías puede tener una puya? Sí, puede tener 4 hasta 6 también. ¿En serio? Y solamente tiene 2 glándulas mamarias. Pero acá, ¿cuál es el provecho? Porque también la naturaleza nos la sabe porque yo la creaba. Entonces, ¿qué pasa? Que las crías ya pueden comer. Ya muerden, ya pueden comer. Entonces se ayudan con el alimento y van turnándose para que puedan mamar. Y bueno, esta es una glándula mamaria que, como hemos dicho, glándula mamaria que Activa lactación. Aprendiendo con los años del colegio. Pero la cosa es que yo tengo que reconocer. Las glándulas mamarias se activan como están rosaditas, ¿no? Calientes. Porque la leche sale caliente o sale fría. ¿Has probado? Sí. Pero el de dulce, ¿has probado? Sí. Pues, para que sepan cómo es. No, no lo has probado. ¿La leche de vaca no pruebas? ¿Leche de qué? Miren, inclusive a través de la leche del bovino se hace queso, se hace mantequilla, de la grasa o de la nata, ¿no? Ahora también hay queso de cabra, ¿sí? Hay queso de ovino, bien cotizado. Nosotros no tenemos costumbre de comer queso de ovino, ¿no? En Europa, por ejemplo, es recontra cotizado y es caro. Es que también la leche de ovino es bastante grasosa y densa, pero tiene mucho sabor. Tiene un sabor bien marcado, ¿no? Porque si la leche de cabra ya tiene un sabor marcado, los quesos frescos pueden pasar, pero los quesos maduros acentúan el sabor, ¿no? Propio de cada uno, especialmente de la grasa. Inclusive también la leche de camello, también es queso ya cuando se da para los paladares exquisitos, y debemos dar un placer. Bueno, esto
recordado que ustedes están viendo la mucosa de este cuerpo uterino. Ahora, quiero que pongan la atención y vean, ven esta estructura que parece un globito y que por acá otros también. Bueno, eso se llama quistes, que son las glándulas, miren, que son las glándulas del endometrio que se han dilatado. Miren, las glándulas, ¿tú puedes verlo a simple vista? ¿A las glándulas? Imposible, ¿no? Las glándulas se pueden ver microscópicamente. Pero ¿cuánto se ha dilatado para que nosotros podamos verlo? ¿Sí o no? Se ha dilatado de una forma súper extraordinaria para que pueda permitirse ver. Y no solamente se ve uno, se ve varios. Entonces, y estas son glándulas que se han dilatado y dentro de ella han formado una cavidad que dentro de ella hay un líquido que lo producen las glándulas. Esto es llamado una hiperplasia patológica. Entonces, la hiperplasia endometrial, porque son las glándulas del endometrio, pero que también presentan muchos quistes, por eso se le llama hiperplasia endometrial quística. Y este resultado obedece a una estimulación patológica o sobreestimulación hormonal. Así como hay una sobreestimulación, habrá también una respuesta exagerada. Y esta respuesta exagerada es mayor cantidad de glándulas dilatadas que van a formar dos. ¿Sí? Entonces, acá tenemos la hiperplasia fisiológica, una glándula mamaria activa, y la hiperplasia patológica, que es una hiperplasia endometrial quística. Y acá está la glándula mamaria activa. Una mama de una Holstein, qué linda, ¿no? Caliente, ¿no? ¿Han tocado alguna vez una glándula mamaria de una Holstein? ¿No? ¿Y qué hacen? ¿Qué esperan? ¿Sí? ¿Nunca he gustado? Tienen que tocar. ¿Alguna vez han ordeñado? Los que no, vayan y ordenen. Bueno, y esta es la imagen histológica. Esta es la imagen histológica de la glándula mamaria activa. ¿Ok? ¿Qué ha crecido? La cantidad de acidos glandulares, ¿no? Y esta sustancia que ustedes ven en el centro, ¿qué cosa es? La leche. Que se tiñe de rosado, porque recuerden que la leche tiene proteína o no tiene proteína. Todo lo que tiene proteína se tiñe de rosado. Mire su vena mamaria, que es una manguera. Esto también entra en las características para hacer un juzgamiento de la calificación. Esta vena mamaria. Además de los cuadros. Bueno, dice, hiperplasia patológica consisten en dos cosas, ¿no? La hiperplasia endometrial quística y esta es estimulada primero, y acá nos cuentan un poco del mecanismo por la cual se produce la hiperplasia. Es estimulada primero por las hormonas intersticiales y por el estrógeno somático. Se interrumpe o es seguido por elevaciones de las concentraciones de progesterona. En algunos casos se rompe el equilibrio entre la progesterona y el estrógeno, entre estas dos hormonas. Pero el resultado final casi siempre es esto: el aumento de ¿qué cosa? Estrógeno. Entonces, como hay un aumento de estrógenos, hay una sobreestimulación del endometrio. Y por eso el endometrio también responde de manera exagerada. ¿Y cuál es esa exageración? Que hay una hiperplasia, pero que se están las glándulas dilatando y produciendo los quistes. La hiperplasia prostática benigna. La hiperplasia prostática, como dice en un término clínico, hay una hiperplasia prostática y se le puede hacer una respuesta característica a ciertas infecciones. Bueno, no, perdón. La hiperplasia prostática benigna también se produce por desequilibrio hormonal. Es también que los estrógenos se elevan y por eso producen un crecimiento de la. Ahora, la respuesta característica a ciertas infecciones víricas van a producir verrugas cutáneas o también en las pero debe ser patológico. Aunque las verrugas son consideradas neoplasias víricas, pero dicen que también pueden ser por una hiperplasia. Estas pueden ser caracterizadas como hiperplasia.
Yo lo tomaría con pinzas. Bueno, y la atrofia, ¿hasta qué hora es la clase? 1:40. Nos quedan 7 minutos. Así que avancé. La atrofia es la disminución del tamaño del órgano tejido y puede ser por disminución del tamaño o por disminución fisiológica, común durante el desarrollo, por ejemplo, del feto, ¿no? O del embrión, la nosocoria, el conducto globoso, que ocurre en la etapa fetal en el feto, porque después en el individuo que nace no la sale. Y acá nos menciona, los cuerpos uterinos sufren atrofia poco después del parto, que le llaman, como es una atrofia fisiológica, le llaman involución uterina, ¿no? Porque después del parto, imagínate, crece ahí 2 meses, 3 meses, todo dependiendo de la especie que está gestando y su periodo de gestación, por ejemplo, 9 meses, 9 meses, y cómo queda el útero. Por ejemplo, la vaca, ¿no? El ternero no es pequeño, es grande. Y sale y su útero, ¿cómo queda? Todo poco, ¿no? Entonces, sufre una involución uterina. ¿Para qué? Para que trate de recobrar su tamaño. Porque imagina cómo sería, ¿no? De todos los partos, imagínate que tenga 5 partos, ¿cómo quedaría eso? Un globo desinflado. Están dando por acá, pero ya. Bueno, el envejecimiento también produce una atrofia de tipo fisiológico. ¿Y en el envejecimiento qué se atrofia? El cerebro. Ah, El cerebro. El cerebro. ¿sí? El cerebro. El cerebro, sí, hay atrofia del cerebro, hay atrofia de las gónadas también, atrofia de la masa muscular también. El timo, claro, es importante, se atrofia, tiene una atrofia fisiológica. ¿Cuándo se atrofia el timo? ¿Cuándo involuciona el timo? Ya averigüen, ¿ya? Averigüen qué fue. Y bueno, ¿y la patológica qué es? ¿Y la patológica qué es? Dice, la patológica, miren cuántos hay. 1, 2, 3, 4. Por desuso. ¿Qué tejido, cuando no lo usas, se atrofia? La inmovilización, disminución de carga de trabajo, etc., ¿no? Por denervación también el músculo. Hay una lesión en el nervio, no puede inervar el músculo y por lo tanto también se atrofia. Por disminución del tipo sanguíneo también. Puede ser el músculo, puede ser el órgano, puede ser cualquier otro tejido o órgano que también va a sufrir atrofia. Inadecuada nutrición, claro. Yo no pondría inadecuada nutrición, yo pondría una desnutrición, podemos poner marcada. También puede producir también reducción de la masa muscular y la compresión tisular. Algo que esté comprimiendo, o sea, puede ser un tumor, puede ser un absceso que esté comprimiendo el órgano o parte del órgano, y por compresión mecánica va a producir atrofia. Pero también esta compresión además comprime a los vasos sanguíneos. O sea, la compresión mecánica, aunque isquemia, ¿qué va a pasar? También va reduciendo de tamaño. Nos queda 3 minutos. Y ahí está, ¿no? Miren este riñón atrófico. Este es un cerebro humano de un joven adulto y de un anciano. Este es un riñón normal y este es un riñón que ha sufrido una disminución del tamaño. ¿Por qué? Por lesión de sus células. Miren, no tienen continuidad el borde, hay muchas depresiones, hay daño acá, por eso está atrófico. Este testículo está detenido, es un pitoquidio. El parénquima testicular no desarrollado porque no responde a la estimulación hormonal y porque está ahí dentro del cuerpo a una temperatura muy alta. Y acá está la hemiplegia laríngea, ¿no? Cuando cae el cartílago aretinoides y tapa la entrada a la laringe. Bueno, la metaplasia lo lee y nosotros lo leeremos allá en la clase, ¿sí? Ya nos están mirando con unas caras. ¿Cuándo?